Hola, soy Rodrigo. Antes de empezar, quiero que hagas algo conmigo. No te llevará más de 5 segundos. Mira a tu alrededor. Mira los colores de las paredes, la luz que entra por la ventana, la textura de la ropa que llevas puesta. Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla. Ahora, hazte una pregunta que va a sonar ridícula. ¿Estás seguro de que eso que ves está realmente ahí? La mayoría de nosotros pasaríamos toda nuestra vida jurando que somos observadores objetivos. Creemos que nuestros ojos son cámaras de alta definición y que nuestros oídos son micrófonos perfectos. Creemos que el mundo es una película que ocurre ahí fuera y que nosotros simplemente la estamos viendo desde la primera fila. Pero hoy, voy a demostrarte que esa es la mentira más grande que te han contado jamás. La neurociencia moderna ha descubierto algo que es, al mismo tiempo, aterrador y liberador. Tú no ves el mundo. Tú ves una versión del mundo que tu cerebro ha fabricado para ti. Y la fabrica tan rápido, con tal nivel de perfección y automatismo, que nunca te has dado cuenta de que lo que llamas realidad es, en realidad, una alucinación controlada. Piénsalo. Esa última discusión que tuviste con alguien a quien amas. Esa pelea donde estabas absolutamente convencido de que tenías la razón. Donde los hechos eran obvios. Donde no podías creer que la otra persona fuera tan terca o tan ciega. ¿Y si te dijera que ninguno de los dos estaba mintiendo? ¿Y si te dijera que ambos estaban viendo realidades distintas porque sus cerebros construyeron mundos opuestos a partir de la misma habitación? Esto no es un guión de ciencia ficción. No es filosofía abstracta. Es el mecanismo biológico que dicta cada segundo de tu vida. Hoy vamos a desmantelar esa fábrica. Vamos a ver los engranajes del filtro que decide por ti qué es importante y que debe desaparecer de tu vista. Vamos a explorar la teoría de científicos desaparecidos, experimentos que desafían la lógica y, al final, te daré la llave para salir de la película y empezar a ver, por primera vez en tu vida, lo que hay detrás de la pantalla. Si estás listo para cuestionar todo lo que crees saber sobre ti mismo, quédate hasta el final. Porque una vez que veas la grieta en el sistema, no habrá vuelta atrás. Bienvenido a la verdadera naturaleza de tu realidad. Para entender por qué tu cerebro te miente, primero tenemos que entender dónde vives realmente. Tú no vives en una casa, ni en una ciudad, ni en un país. Tú vives dentro de una caja de hueso oscuro y silencioso, tu cráneo. Tu cerebro jamás ha visto la luz del sol. Jamás ha escuchado una nota musical. Jamás ha sentido el calor de un abrazo. El cerebro es una masa gelatinosa que flota en la oscuridad total. Lo único que recibe son impulsos eléctricos. Pequeñas descargas de energía que viajan a través de los nervios desde tus ojos, tus oídos y tu piel. Eso es todo. Es como si estuvieras encerrado en una habitación sin ventanas, recibiendo mensajes en código Morse por debajo de la puerta. Tu cerebro toma esos códigos, esos fragmentos de información incompleta, caótica y ruidosa, y tiene que adivinar qué significan. Tiene que construir una imagen coherente a partir de piezas que no encajan. Y como no tiene tiempo para analizar cada detalle, hace algo increíblemente eficiente pero peligroso: rellena los huecos. Toma pedazos de lo que ves, pero completa el resto con tus memorias de hace 10 años. Toma un tono de voz, pero lo mezcla con tus miedos de la infancia. Toma un gesto ambiguo y le añade tus deseos o tus inseguridades actuales. Lo que tú experimentas como realidad no es un hecho, es un montaje final. Es una hipótesis que tu cerebro te entrega etiquetada como la verdad. Es por eso que dos personas pueden vivir el mismo momento y salir con historias completamente opuestas. No es que una mienta o exagere. Es que sus cerebros organizaron la información de maneras radicalmente distintas. Y aquí es donde empieza el sufrimiento. Porque tú no sufres por el mundo. Sufres por la forma en que tu sistema ha organizado el mundo. Sufres por cosas que nunca ocurrieron, pero que tu cerebro te juró que eran reales. ¿Por qué el cerebro hace esto? ¿Por qué no simplemente nos muestra la verdad pura y dura? La respuesta es sencilla: por pura economía. Tu cerebro es el órgano más caro de mantener. Representa solo el 2% de tu peso, pero consume más del 20% de tu energía total. Es un glotón metabólico. Si tu cerebro tuviera que procesar cada bit de información que entra por tus sentidos desde cero, cada segundo de cada día, colapsaría por falta de combustible. Sería como intentar descargar una película en 8K usando una conexión de hace 30 años. Para sobrevivir,
Tu cerebro utiliza lo que en neurociencia llamamos modelo predictivo. En lugar de esperar a ver lo que hay afuera para interpretarlo, tu cerebro se adelanta. Lanza una predicción constante de lo que espera encontrar. Imagina que entras en tu cocina. Tu cerebro no analiza cada azulejo, cada plato o cada silla. Simplemente proyecta su modelo de cocina que ya tiene guardado. Mientras nada cambie drásticamente, el cerebro no gasta energía mirando de verdad. Solo cuando algo rompe la predicción, por ejemplo, si hay un extraño sentado en tu mesa, es cuando el cerebro lanza una señal de alerta y realmente presta atención. Esto significa algo perturbador. La mayor parte del tiempo, vas en piloto automático. No estás percibiendo el mundo, estás confirmando tus expectativas. Estás viviendo en una simulación basada en el pasado. Tu cerebro prefiere 1000 veces mantener un modelo antiguo, aunque sea incorrecto o te haga sufrir, antes que gastar la energía necesaria para actualizarlo. Por eso es tan difícil cambiar de opinión. Por eso es tan difícil romper un hábito. Porque para tu cerebro, tener razón es menos importante que ahorrar energía. Vamos a bajar esto a la tierra con una historia que te resultará familiar, porque de alguna manera, todos hemos sido protagonistas de ella. Hablemos de Laura. Laura acaba de conseguir el trabajo de sus sueños. Primer día en la oficina. Ella entra en una habitación llena de desconocidos. No conoce los códigos, no sabe quién tiene el poder, no sabe quién es de fiar. Solo tiene fragmentos, miradas que duran un segundo de más, silencios cuando ella pasa, tonos de voz que no sabe interpretar. Pero Laura no entra sola a esa oficina. Entra con su historia. En su cerebro hay un modelo instalado sin que ella se diera cuenta. Cuando un grupo guarda silencio, es que hablan mal de ti. Si un jefe es breve, es que está decepcionado. Este modelo no es una decisión consciente, es un hábito de percepción formado por experiencias pasadas, quizás pequeñas, quizás sutiles, pero constantes. En la primera reunión, alguien pasa a la siguiente diapositiva sin comentar el aporte que Laura acaba de hacer. Su cerebro, eficiente y predictivo, lanza una conclusión instantánea: me ignoraron. Unos minutos después, su jefe le envía un correo que solo dice recibido. Su cerebro traduce: está molesto conmigo. Al salir, ve a 2 compañeros riendo en el pasillo. Su cerebro sentencia: se ríen de mí. ¿Pasó algo de eso realmente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el cuerpo de Laura reaccionó como si fuera la verdad absoluta. Su pecho se apretó, su estado de alerta se disparó y empezó a actuar a la defensiva. Se volvió rígida, dejó de hablar, se mostró distante. Y aquí ocurre la magia negra de la percepción, la profecía autocumplida. Como Laura actúa distante, sus compañeros empiezan a alejarse de ella. Como se alejan, Laura confirma su sospecha original: tenía razón, no me aceptan. El círculo se ha cerrado perfectamente. El modelo interno de Laura creó los comportamientos necesarios para producir la evidencia que ella necesitaba para confirmar que su modelo era real. ¿Ves el peligro? Laura no está viviendo en la oficina real, está viviendo en una oficina fabricada por sus miedos. Y si alguien le dijera: Laura, te lo estás imaginando, ella no lo sentiría como una ayuda, sino como un ataque. Porque para ella, el dolor en su pecho y el rechazo que percibe son tan reales como la gravedad. Su cerebro no le avisó: atención, esto es una interpretación. Se lo entregó como un hecho. Te agradecería que, si hasta aquí algo de lo que has escuchado te está haciendo pensar distinto, te suscribas al canal y me regales un like. Es una forma simple de apoyar este tipo de contenidos y de ayudar a que estas ideas sigan llegando a más personas. Gracias por tu apoyo. Si crees que esto solo le pasa a personas inseguras como Laura, déjame decirte que tú también eres ciego a la mayor parte de tu realidad. Y no es una metáfora, es literal. Existe un experimento clásico en psicología llamado el gorila invisible. Se le pide a un grupo de personas que vean un video de unos jóvenes pasándose un balón de baloncesto. La instrucción es clara: cuenten exactamente cuántos pases hace el equipo de camisa blanca. La gente se concentra al máximo. Es una tarea difícil porque el movimiento es rápido. En medio del video, un hombre disfrazado de gorila cruza la pantalla caminando lentamente. Se detiene en el centro, se golpea el pecho frente a la cámara y sigue su camino. El gorila está a la vista de todos durante 9 segundos. Cuando el video termina,
los investigadores preguntan, ¿vieron algo extraño? Más de la mitad de las personas juran que no. Dicen que allí no hubo ningún gorila. Cuando les muestran el video por segunda vez, sin la tarea de contar pases, no pueden creer lo que ven sus ojos. El gorila es enorme, obvio y ridículo. ¿Cómo pudieron no verlo? La respuesta es que el cerebro tiene un presupuesto de atención muy limitado. Si le das una tarea, como buscar pases de balón, o buscar amenazas, o buscar aprobación, el cerebro borra todo lo demás. Lo vuelve invisible. No es que lo veas y lo olvides, es que la información nunca llega a tu conciencia. Tu cerebro decidió que el gorila no era relevante, así que lo editó de la película final. Esto pasa en tu vida cada segundo. Si estás enfocado en lo que te falta, no verás lo que tienes, aunque lo tengas delante de la nariz. Si estás enfocado en por qué el mundo es un lugar peligroso, tu cerebro filtrará cada acto de bondad, cada sonrisa de un extraño y cada oportunidad de paz. Caminarás por una calle llena de flores y solo verás la basura en la esquina. Y lo peor es que creerás que esa calle solo tiene basura. No vemos el mundo como es, vemos el mundo según la tarea que le hemos dado a nuestra atención. Si lo que hemos hablado hasta ahora te parece inquietante, prepárate, porque vamos a descender un nivel más. Hemos dicho que el cerebro interpreta la realidad, pero ahora vamos a preguntarnos, ¿de qué está hecha esa realidad antes de ser interpretada? Imagina que pudieras quitarte los ojos, los oídos y la piel por un segundo. ¿Qué quedaría? La física nos dice que lo que hay allá afuera no se parece en nada a lo que experimentas. Allá afuera no hay colores. El color no es una propiedad de las cosas, es una interpretación de tu cerebro. Una manzana no es roja. La manzana refleja una determinada longitud de onda electromagnética que tu retina capta y que tu cerebro decide pintar de rojo para que puedas distinguirla de las hojas verdes. El rojo solo existe dentro de tu cabeza. Allá afuera no hay sonidos. Hay vibraciones moleculares en el aire. Si un árbol cae en mitad de un bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? La respuesta científica es no. Crea ondas de presión en el aire, pero el ruido es un evento biológico. El ruido es lo que sucede cuando esas ondas golpean un tímpano y un cerebro las traduce en una experiencia auditiva. Sin cerebro, el universo es una danza silenciosa de átomos y energía. Vivimos en una especie de interfaz de usuario. Imagina la pantalla de tu ordenador. Ves iconos, una carpeta, un archivo de texto, una papelera. Pero sabes que dentro del ordenador no hay carpetas ni papeleras de plástico. Hay silicio, electricidad e impulsos binarios de ceros y unos. Los iconos están ahí para que puedas interactuar con la complejidad del sistema sin volverte loco. Tu realidad es exactamente eso, un conjunto de iconos. Ves una pared porque tu cerebro necesita que sepas que no puedes pasar por ahí. Sientes solidez porque tus átomos repelen los átomos de la silla, no porque las cosas sean realmente sólidas. De hecho, los átomos son 99.99% espacio vacío. Estamos navegando por un océano de información infinita usando un mapa muy pequeño y simplificado. El problema es que hemos olvidado que el mapa no es el territorio. Hemos empezado a creer que los iconos son la realidad última, y eso nos limita de formas que ni siquiera podemos imaginar. Aquí es donde la ciencia convencional llega a un callejón sin salida. Podemos mapear el cerebro, podemos ver qué neuronas se activan cuando comes chocolate o cuando ves a la persona que amas. Podemos describir la química del cerebro con una precisión asombrosa. Pero hay algo que nadie, absolutamente nadie, ha podido explicar. ¿Por qué se siente algo ser tú? Este es el famoso problema duro de la conciencia. Una supercomputadora puede procesar datos, puede identificar que una imagen tiene el color rojo, pero no siente la rojez. No tiene esa experiencia subjetiva, ese yo interno que presencia el mundo. Imagina que eres un experto en la biología de la visión. Sabes todo sobre los fotorreceptores, el nervio óptico y la corteza visual. Pero si hubieras vivido toda tu vida en una habitación en blanco y negro, por mucha ciencia que supieras, no tendrías ni idea de lo que es sentir el color azul. Ese salto de la materia a la experiencia es el misterio más grande del universo. ¿Es el cerebro el que produce la conciencia? La mayoría de los científicos dicen que sí, que es una propiedad emergente, algo que surge cuando la materia se organiza de forma muy compleja, como el tráfico surge de un grupo de coches.
Pero otros piensan que esto es como decir que la radio crea a la música. Si rompes la radio, la música deja de sonar. Pero la radio no inventó la sinfonía, solo la sintonizó. ¿Y si tu cerebro fuera un receptor de una conciencia que impregna todo el universo? Esta idea, que parece mística, es la que llevó a uno de los científicos más brillantes de México a desarrollar una de las teorías más fascinantes de nuestra era. En los pasillos de la UNAM, en los años 80, un hombre llamado Jacobo Grinberg Silverbaum estaba intentando unir estos dos mundos, la neurofisiología más estricta y los misterios de la conciencia. Grinberg no era un improvisado, tenía laboratorios financiados, publicaba en revistas científicas y era respetado por sus colegas. Pero sus preguntas iban mucho más allá de lo convencional. Grinberg desarrolló la teoría sintérgica. La palabra viene de síntesis y energía. Su idea central era que el espacio no está vacío. Para Grinberg, el espacio es una látice, una estructura informacional de una complejidad y coherencia absolutas. Imagina una red invisible que sostiene todo lo que existe, un tejido que conecta cada átomo del universo con todos los demás. Según Grinberg, el cerebro humano no observa la realidad desde fuera. El cerebro interactúa con la látice. Al procesar información, el cerebro crea un campo neuronal que interactúa con la estructura del espacio. Lo que nosotros llamamos realidad es el resultado de esa interacción. Es una distorsión de la látice creada por nuestra mente. Grinberg decía que nuestra percepción depende de nuestra sintergia. Si tu cerebro está fragmentado, estresado o limitado por miedos y prejuicios, tu capacidad de interactuar con la látice es baja. Tu realidad se vuelve pequeña, rígida y llena de sufrimiento. Pero si logras aumentar tu coherencia cerebral, si logras que tu mente sea más sintérgica, empiezas a percibir niveles de la realidad que antes eran invisibles. Él realizó experimentos asombrosos sobre lo que llamaba potencial transferido. Ponía a dos personas a meditar juntas hasta que sus ritmos cerebrales se sincronizaban. Luego las separaba en habitaciones aisladas, protegidas contra cualquier señal electromagnética. Si estimulaba el ojo de una de las personas con un destello de luz, el cerebro de la otra persona, en la otra habitación, registraba una señal idéntica en el mismo microsegundo. Para Grinberg, esto probaba que no estamos separados, que nuestras mentes son parte de un campo unificado. Jacobo desapareció misteriosamente en 1994, justo cuando iba a presentar sus hallazgos en laboratorios internacionales. Su desaparición alimentó 1000 teorías de conspiración, pero su mensaje quedó: la realidad es mucho más maleable y está mucho más conectada de lo que nos han permitido creer. Vamos a volver a tu experiencia cotidiana para entender cómo aplicamos, o desperdiciamos, este poder de percepción. Hay un momento invisible en tu día a día donde dejas de percibir y empiezas a fabricar. Quiero que vuelvas a mirar un objeto simple. Una taza. Mírala con atención. En menos de un segundo, tu mente dirá internamente: es una taza. En ese preciso instante, has dejado de ver la taza. Tu cerebro ha activado un archivo mental guardado que dice taza, recipiente para beber, conocido, aburrido, pasar al siguiente estímulo. El lenguaje es una herramienta de supervivencia increíble, pero es la cárcel de nuestra percepción. Al ponerle nombre a las cosas, las metemos en cajas. Al decir esto es una pared, esto es un árbol, esto es mi mano, estamos simplificando la realidad para no tener que procesarla. Estamos viendo etiquetas, no el mundo vivo. Imagina que pudieras ver la taza sin el nombre. Verías una danza de reflejos de luz, verías una textura que nunca habías notado, verías una forma que cambia según cómo mueves la cabeza. Sin la etiqueta, el mundo recupera su viveza, su misterio y su profundidad. Este mismo mecanismo es el que aplicas a las personas. Al decir mi marido, mi jefe o mi hijo, dejas de ver al ser humano infinito y cambiante que tienes delante para ver tu concepto de ellos. Te relacionas con tus recuerdos y tus juicios sobre ellos, no con quienes son en este momento presente. El conflicto surge cuando la persona real intenta salir de la caja donde la has metido y tu cerebro se resiste, porque actualizar el modelo cuesta energía. El despertar empieza por notar el nombre, por ver cómo tu mente etiqueta todo lo que toca y ser capaz de, por unos segundos, soltar la etiqueta y volver a mirar como si fuera la primera vez. Este filtrado automático tiene una consecuencia devastadora en nuestras relaciones, algo que los psicólogos llaman ceguera al cambio.
¿Te ha pasado alguna vez que alguien cercano se corta el pelo o se cambia las gafas y tú no lo notas hasta que te lo dicen? O algo más profundo. ¿Te ha pasado que de repente te das cuenta de que tu hijo ha crecido y ya no es el niño que tú creías, aunque vivas con él todos los días? Esto sucede porque tu cerebro no está mirando a la persona real. Está confirmando su modelo. Como ves a esa persona todos los días, tu cerebro predice que mañana será igual que hoy. Y como el cerebro es eficiente, deja de mirar los detalles. Solo cuando el cambio es tan grande que rompe la predicción, como cuando el niño ya no cabe en su ropa, el cerebro lanza una señal de alerta. Vivimos rodeados de extraños a los que creemos conocer. Creemos que sabemos lo que nuestra pareja va a decir antes de que abra la boca. Creemos que sabemos cómo va a reaccionar nuestro hermano. Y al creerlo, forzamos a los demás a quedarse atrapados en nuestros modelos. No les damos permiso para cambiar porque nuestro sistema de predicción necesita que se queden quietos para no gastar energía. Amar a alguien, en el sentido más profundo de la neurociencia, es tener la voluntad de actualizar nuestro modelo de esa persona cada día. Es estar dispuesto a dejar de lado lo que sabemos de ellos para descubrir quiénes son hoy, en este instante único. Para entender cómo este filtro crea tu sufrimiento emocional, volvamos a ese ejemplo cotidiano. Estás solo en casa, es de noche y escuchas un crujido en el pasillo. En una milésima de segundo, antes de que seas consciente, tu cerebro lanza una hipótesis. Si tu cerebro decide que es el viento, tu cuerpo se queda relajado. Tu ritmo cardíaco es normal. Tu realidad es una de seguridad y calma. Pero si tu cerebro decide que es un intruso, todo cambia. Tu corazón se acelera, tus palmas sudan, tus músculos se tensan para luchar o huir. Empiezas a escuchar con una intensidad maníaca. Cada pequeño sonido se vuelve una prueba de que hay alguien ahí. Si una cortina se mueve, no ves tela, ves una sombra humana. El ruido fue el mismo. Las ondas de sonido que entraron en tus oídos fueron idénticas. Pero tu realidad física y emocional fue radicalmente distinta según la interpretación. No viviste el ruido, viviste lo que tu cerebro decidió que el ruido significaba. Ahora traslada esto a tu vida entera. ¿Cuántos crujidos estás interpretando como intrusos cada día? Un comentario de un compañero, un silencio de tu pareja, un error en el trabajo. Si tu sistema está entrenado para detectar amenazas, vivirás en un mundo de peligros constantes. No porque el mundo sea peligroso, sino porque tu cerebro está editando la película para que parezca una película de terror. Estás sufriendo por la banda sonora que tu mente le pone a las imágenes neutras del mundo. Hemos desmantelado el mundo exterior, hemos cuestionado los colores y los sonidos, y hemos visto cómo el cerebro edita la película de la realidad. Pero ahora debemos hacernos la pregunta más aterradora y necesaria de todas: ¿quién es el que está mirando la película? Tú sientes que eres alguien sólido. Tienes un nombre, una fecha de nacimiento, una historia personal y una lista de cosas que te definen. Soy una persona impaciente, soy alguien que ha sufrido mucho, soy un profesional exitoso. Te levantas por la mañana y ese yo te espera en el espejo como un traje que te pones para salir al mundo. Pero la neurociencia tiene una noticia incómoda para ti: ese yo no existe como una cosa física. Si buscamos en tu cerebro el lugar exacto donde reside tu identidad, no lo encontraremos. No hay una célula maestra del yo. Lo que hay es una red de regiones cerebrales, llamada la red neuronal por defecto, que se encarga de tejer una historia constante sobre ti. Tu cerebro crea la ilusión de la identidad para darte una ventaja evolutiva. Necesita que creas que eres el mismo que ayer para que puedas proteger tu cuerpo, cuidar de tus hijos y planificar el futuro. El yo es una herramienta de navegación, un software que el cerebro ejecuta para que la vida tenga coherencia. El problema es que nos hemos tomado el software demasiado en serio. Hemos olvidado que el yo es un proceso y hemos empezado a creer que es una piedra. Y cuando crees que eres una piedra, cualquier crítica es un martillazo. Cuando crees que eres tu historia, cualquier cambio en la historia se siente como una muerte. Piensa en esto: ¿quién eras tú cuando tenías 5 años? Tenías otros miedos, otros deseos, otras células en tu cuerpo. Prácticamente no compartes nada con ese niño, excepto una narrativa mental que dice ese era yo. El yo es el pegamento que el cerebro usa para unir momentos inconexos. Pero si dejas de contar la historia por un segundo, si te quedas en el silencio absoluto de este instante, ¿quién queda ahí? Queda el testigo,
la conciencia pura, el espacio donde la historia ocurre. Y ese espacio no tiene nombre, no tiene miedo y no puede ser herido. Si el yo es una ficción, el escenario donde se mueve, el tiempo, también lo es. Estamos convencidos de que el tiempo fluye como un río, del pasado hacia el futuro, y que nosotros somos arrastrados por él. Pero para tu cerebro, el tiempo es una herramienta de edición, no una realidad externa. Tu cerebro vive en un eterno presente de impulsos eléctricos. Sin embargo, para que pueda sobrevivir, fabrica el pasado a través de la memoria y el futuro a través de la proyección. El problema es que pasamos el 90% de nuestra vida en esos dos lugares que no existen. Sufres por el pasado, pero el pasado no es más que una serie de conexiones sinápticas que se disparan ahora. Estás sufriendo por un fantasma eléctrico en tu cráneo. Te angustias por el futuro, pero el futuro es solo una simulación, un videojuego que tu cerebro está proyectando para intentar prever amenazas. Cuando el cerebro está bajo mucho estrés, el tiempo se dilata. Cuando estás disfrutando, el tiempo vuela. Esto es una prueba de que el tiempo no es algo que te pasa, es algo que tú haces. La libertad real empieza cuando te das cuenta de que el único lugar donde la vida está ocurriendo es en este preciso microsegundo. Todo lo demás es literatura cerebral. Es una construcción que te aleja del contacto directo con la látice, con esa realidad viva de la que hablaba Jacobo Greenberg. ¿Cómo se vive con este conocimiento? ¿Significa que nada importa si todo es una construcción? Al contrario. Significa que, por primera vez, tienes el mando a distancia de tu propia experiencia. La mayoría de las personas viven en un estado de reacción. El mundo les lanza un estímulo, un crujido, un insulto, una pérdida, y el cerebro lanza una respuesta automática basada en un modelo viejo. Es como una máquina de dulces, metes una moneda y sale siempre el mismo resultado. Eso no es vivir, eso es ser un algoritmo biológico. La alternativa es la presencia. La presencia es el acto de notar el filtro mientras filtra. Es ver cómo tu cerebro empieza a fabricar la historia de pobre de mí o esto es imperdonable, y ser capaz de observar la historia sin subirte al tren. Es la capacidad de decir, mira qué interesante, mi cerebro está intentando protegerme con una narrativa de ira. En el momento en que observas el proceso de construcción, dejas de ser la construcción. Te conviertes en el arquitecto. No puedes evitar que tu cerebro filtre, eso es su trabajo biológico, pero puedes evitar creerle ciegamente. Puedes empezar a cuestionar tus propias certezas. Puedes empezar a ver a los demás no como tus conceptos sobre ellos, sino como seres tan misteriosos y complejos como la látice misma. Este viaje que hemos hecho tiene una consecuencia ética profunda. Si mi realidad es una construcción y la tuya también, entonces la empatía ya no es una opción espiritual, es una necesidad lógica. Cuando alguien te ataca o te juzga, ya no lo ves como un acto de maldad pura. Lo ves como un cerebro atrapado en un modelo predictivo de miedo. Ves a alguien que está proyectando su propia película de terror y tú simplemente has caminado frente a su pantalla. Limpiar el espejo de nuestra percepción es el acto más revolucionario que podemos hacer. Un mundo de personas que saben que están filtrando es un mundo con menos guerras, menos juicios y más asombro. Es un mundo donde recuperamos la mirada del niño, esa mirada que ve la taza antes de ponerle el nombre, que ve al extraño antes de ponerle la etiqueta, que se siente parte de la látice antes de sentirse una entidad separada y asustada. Como decía Jacobo Greenberg, el potencial humano es infinito porque estamos conectados a la estructura misma del universo. El único límite es la rigidez de nuestros campos neuronales. Cuanto más soltamos nuestras historias, más nos fundimos con la totalidad. Hemos llegado al final. Pero este es solo el comienzo de tu práctica. Hemos navegado por la oscuridad del cráneo, hemos visto los fantasmas del aura, hemos sentido el silencio de la látice y hemos desmantelado la ficción del yo. Quiero que te lleves una herramienta final, la grieta. De ahora en adelante, cada vez que sientas una emoción intensa, busca la grieta. Busca ese espacio de un segundo entre lo que pasó y lo que te dices que pasó. En ese espacio vive tu conciencia pura. En ese espacio no hay pasado ni futuro, no hay nombres ni etiquetas. Solo hay presencia. No me creas nada. Pruébalo. Mira el mundo hoy como si fueras un extraterrestre que acaba de aterrizar en este cuerpo. Mira los colores sin los nombres. Mira a las personas sin las historias. Y sobre todo,
Mírate a ti mismo como el espectador que nunca ha sido tocado por la película. La fábrica de la realidad no va a dejar de trabajar. Tu cerebro seguirá proyectando, filtrando y etiquetando hasta el último de tus días. Pero ahora, tú ya no estás dormido en la butaca. Has visto el proyector. Has visto la luz. Y una vez que sabes que estás en el cine, la película se vuelve mucho más hermosa, porque ya no tienes que tener miedo del final. Gracias por permitirme acompañarte en este descenso a las profundidades. La realidad te está esperando, justo ahí, debajo de la primera palabra que se te ocurra para definirla. Abre los ojos. El viaje comienza ahora.